Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Hoy, 9 de noviembre, celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta fiesta celebra el levantamiento del primer templo de la cristiandad. ¿Y en qué año ocurrió? En el año 320. ¿Qué había sucedido antes? Sucedió que el culto cristiano se llevaba a cabo en las casas y después se suscitó una persecución religiosa durante 3 siglos y los cristianos celebraban el culto clandestinamente en las catacumbas. No fue sino hasta el año 320 cuando cesó la persecución a los cristianos, que en Roma se levantó el primer templo de la cristiandad, la Basílica de San Juan de Letrán. Nosotros no solo celebramos el levantamiento del primer templo de la cristiandad, sino que partiendo de este hecho, trascendiéndolo y conmemorando varios aspectos dentro de esta idea global. Un aspecto que celebramos es el hecho de que nosotros los cristianos contamos con templos materiales que para nosotros son lugares concretos de culto, donde nos reunimos la comunidad creyente a celebrar el culto a Dios. El segundo aspecto que celebramos es que los creyentes somos el templo vivo de Dios. Somos la comunidad de fe, la asamblea cultual de los fieles. Somos ese templo vivo de Dios y cada creyente es un ladrillo que forma el gran templo. De hecho, la iglesia no viene siendo el templo, sino la comunidad de los creyentes. El tercer aspecto que celebramos es ese culto a Dios en espíritu y en verdad que Jesús nos vino a traer. Ese culto a Dios en espíritu y en verdad que le damos en el corazón de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos un templo vivo de Dios. Así lo prometió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Somos templo vivo de Dios cada uno de nosotros, y es en el corazón de cada uno de nosotros como encontramos a Dios. Asimismo, le damos culto a Dios en los templos que nos rodean, que son cada uno de nuestros hermanos. Nuestro prójimo es un templo vivo de Dios. Cuando a mi prójimo le doy amor,
lo sirvo, le tiendo la mano. Ahí estoy dándole a Dios culto en espíritu y en verdad, en este hermano a quien estoy beneficiando. Asimismo, un cuarto aspecto que celebramos hoy es esa liturgia de adoración y alabanza perenne a Dios en la patria definitiva del cielo, el templo del cielo, toda la comunidad creyente que ya contempla a Dios cara a cara. Hermanos y hermanas, todos los creyentes tenemos un lugar determinado, un lugar que está destinado al culto. Los hermanos musulmanes acuden a la mezquita. Los hermanos judíos acuden a la sinagoga. Los hermanos de las distintas confesiones cristianas acuden al templo. Y nosotros católicos acudimos a las iglesias. Este aspecto sacro cumple diversas funciones que van unidas y dependientes mutuamente bajo el denominador común de religión. Así es ubicación de la presencia de la divinidad, lugar de celebración del culto a la divinidad y espacio de convocación del pueblo presidido habitualmente por los ministros religiosos que hacen de puente entre la divinidad y los fieles congregados. Hoy escuchamos en el Evangelio el conocido episodio cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Y es que en tiempos de Jesús el templo de Jerusalén era la presencia real de Dios, el sitio donde todos los creyentes judíos acudían. Sin embargo, Jesús denuncia la corrupción existente en el templo. Han convertido el templo en un mercado, en una cueva de ladrones. Y porque el culto que se le da a Dios en el templo es un culto que no tiene frutos, porque los judíos creían que a Dios se le tenía contento ofreciéndole oraciones, ayunos, sacrificios, incienso, pero se olvidaba el pueblo de algo muy importante: cumplir la ley de Dios. Por eso Jesús denuncia un culto vacío. Y Jesús es un innovador y se pronuncia por una religión purificada de ritualismos muertos y por un cultivo vivo y nacido de la fe del corazón. Este es el culto que Jesús preconiza, un culto a Dios que dé frutos pero de virtudes y de buenas obras. Frente a un culto vacío, legalista, hipócrita e innecesario en el templo de Jerusalén. Además, Jesús da el signo de que Él es el nuevo templo de Dios. Los judíos le preguntaron: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Y Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero él se refería al templo de su cuerpo, el templo de su cuerpo que sería entregado a la muerte, pero al 3er día resucitaría. Jesús es el templo vivo de Dios, el lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Y Jesús vino a inaugurar un nuevo culto, adoración a Dios en espíritu y en verdad, que no se circunscribe ni limita a lugares, tiempos, fórmulas y ritos. Porque el culto a Dios en espíritu y en verdad es en el corazón de cada uno de nosotros, porque todos somos templo vivo de Dios, todos somos morada de Dios. A Dios lo buscamos en el interior de nuestro corazón. Sin embargo, nosotros, como creyentes que cultivamos la fe en comunidad, necesitamos como mínimo un medio exterior
de manifestación en la comunidad que celebra su fe y alaba a Dios como grupo creyente. Esto es algo connatural a nuestra común vocación en Cristo, para formar un pueblo que confiese a Dios en la verdad y le sirva santamente. Nosotros cristianos cultivamos nuestra fe, y no solo en lo individual, lo vivimos de manera comunitaria. Hoy, hermanos y hermanas, se nos recuerda que el verdadero culto a Dios es un culto que es tanto vertical como horizontal. El culto vertical es el culto que va de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. Es decir, ese culto que le damos a Dios por medio de oraciones, por medio de reunirnos en comunidad. Ese es el culto vertical, nuestra fe elevada hacia Dios. Pero también el culto es horizontal, que va de cada uno de nosotros hacia la comunidad de los demás hombres, a la vida, a las realidades, conectando todo intencionalmente con la línea vertical. El culto que le damos a Dios es un culto que debe verse horizontal. En nosotros, frutos de buenas obras, frutos de amor, frutos de virtudes que vamos cultivando. El culto completo en espíritu y en verdad es la religión de la vida entera, vivida en fidelidad a la voluntad de Dios y en solidaridad fraterna con los demás. Hermanos y hermanas, hoy esta fiesta que celebramos, que nos recuerda la edificación del primer templo de la cristiandad, es una llamada a que nosotros le demos culto a Dios en el corazón de cada uno de nosotros, que somos templo vivo de Dios, pero también que cultivemos nuestra fe en comunidad. La fe cristiana se cultiva en comunidad, no solo en lo individual. Asimismo, el culto que le damos a Dios es un culto vertical, de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Pero es un culto horizontal, porque va hacia los hermanos, el amor a los hermanos, la solidaridad con ellos, el aprecio a ellos. Un culto que se va traduciendo en frutos de buenas obras, frutos de amor, frutos de virtudes.